Yo creo en las cartas y les voy a decir por qué. Hace unos 14 años atrás, antes de que inclusive mi hija llegara al mundo, antes de que yo fuera pues tan reconocido por mi trabajo paranormal en los medios de comunicación, yo estuve prestando servicio militar. Me tocó esa huevonadita obligatorio, porque era obligatorio y nos pagaban 300.000 pesos mensuales. Bueno, resulta que cuando yo empecé servicio militar, una vez se me acercó una señora que era gitana, tenía su atuendo así de gitana, y me dijo: ¡joven! ¡joven! Bueno, ya, ¿quiere que le lea las cartas? Y yo pues estaba en pleno servicio. Yo: no, mi señora, ahora no puedo ponerme a hablar con nadie, me llegan acá hablando con usted y me regañan después. No, tranquilo, yo me voy a hacer aquí en un andencito y yo le voy sacando las cartas. Usted simplemente tiene que pensar en la pregunta y yo le respondo. Y yo: bueno, hágale pues. Y me sacó unas cartas. Bueno, no digo nada porque yo también era de esos. Bueno, esto resulta que me sacó las cartas y se llamaban las cartas del horror. Y yo veía las cartas y yo: hijo de pucha, las cartas del horror, qué interesante. Yo pensaba en una pregunta y ella me la respondía por medio de las cartas. Recuerdo que la primera pregunta fue: ¿yo voy a tener éxito en mi vida? Y la señora me dijo: vas a tener mucho éxito en tu vida, así tal cual. Solo tienes que saber confiar en la gente que va a llegar a ti, que te van a abrir las puertas. Y bueno, como que me describió también varias personas que iban a llegar a mi vida, y efectivamente en sus tiempos fueron pasando y fueron llegando tal cual las personas que ella me había descrito por medio de las cartas. De esa señora yo no cogí ni números ni nada, simplemente me hizo pues como esa lectura así, muy inesperado la verdad. Sí me habló también que iba a tener mucho reconocimiento, que iba a tener un trabajo muy espiritual, de ayudar a las personas. Y bueno, sí me explicó pues un poquito de todo esto. Me habló también del nacimiento de mi niña, de los problemas que iba a tener yo con esa gente después de que ella llegara al mundo. Bueno, muchas cosas que fueron pasando con el tiempo y yo dije: no, esas cosas sí son reales. Con el pasar del tiempo, bueno, terminé mi servicio militar, empecé a hacer el cartel de la Mega en Bogotá, pasé muy buenos días. Llegó Trendy Channel también, producciones en Argentina, en México, bueno. Y todo se fue dando pues tal cual al paso de la letra de lo que ella me había dado. Y yo siempre que pasaba como todo lo que esa señora me decía, yo me decía: esas cartas, ¿qué? ¿Cómo las encuentro? Y me acuerdo muy bien que su empaquecito decía las cartas del horror. Y gracias a esas cartas yo empecé a creer, pasé por el oráculo de Los Ángeles, pasé por otras que eran también angelicales. Intenté buscar por todos lados las cartas de esa señora y no las podía encontrar hasta hace poco. Sí, hasta hace poco, que mirando personas que distribuyen muchos de mis productos, de los distribuidores que yo utilizo, llega y me dice de la nada: Tato, me llegaron unas cartas nuevas, se llaman las cartas del horror. Apenas llegaron esas cartas pensé en usted porque usted es el maestro del horror. Y yo: parce, pues honor que me hace, déjamela ver. Y claro, era el mismo empaque. Yo sentí como cuando esa película infantil de Disney, Ratatouille, que se llama, que llega ese señor y come un bocado y pum, se recuerda a su niñez. Yo sentí eso, apenas vi eso, sentí como un escalofrío. Yo dije: wow, estas son las cartas que yo llevo buscando desde hace mucho rato, desde antes que ustedes me llamaran Tato. Me habían leído el destino por medio de esas cartas. Hoy en día mi familia hermosa, les cuento que tengo esas cartas en mi poder. Sí, señores, tengo las cartas del horror y quiero ponerlas a prueba. Todavía no me ha tocado el primer paciente que diga: hey, yo quiero leer esto. Son muy detalladas, eso sí se los advierto y se los aseguro. Pero entonces sí requiere, nada, que ustedes, si están interesados, me digan: hey, soy interesado, ¿sí o qué? Para poder llevar a cabo el funcionamiento de las cartas del horror. Entonces ahí les dejo el videito, familia. Si les llama la atención, háblenme por interno. O de pronto hacemos, quién sabe, el día de mañana o pasado mañana, la otra semanita, una history time por acá, haciéndoles ustedes una preguntita, ¿sí o qué? Mejor dicho, bótenme ustedes ahí la opinión, cómo podemos llevarlas a cabo, funcionamiento de esas cartas, para que ustedes comprueben directamente que sí son muy reales, que son cartas muy reales. No tengo más palabras para definirlo, muy reales.